Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Vamos a dar la primera clase del confinamiento en esta pizarra que me pillé hace no mucho. Si recuerdan, el curso se detuvo cuando se decretó el estado de alarma y habíamos impartido gran parte del antepenúltimo bloque, el bloque 6, el que llevaba por título Equilibrio químico. Y hemos hecho algunos ejercicios que yo les he enviado, aparte de los que se hicieron en clase en su momento. El apartado último del tema nos quedó por impartir y se llamaba equilibrios heterogéneos, y dentro de él un apartado concreto con mucha utilidad industrial llamado solubilidad de sales. Los equilibrios heterogéneos, nosotros ya sabemos lo que son los equilibrios químicos, esa situación de stand-by donde se igualan las velocidades directa e inversa y las concentraciones de todas las sustancias permanecen inalteradas macroscópicamente. Pues un equilibrio heterogéneo es simplemente aquel en el que las sustancias implicadas no están en la misma fase. Por ejemplo, la formación del sulfuro de carbono a una determinada temperatura. De tal manera que ahí podíamos encontrar que el azufre está en estado gaseoso, el carbono en estado sólido y el sulfuro de carbono en estado gaseoso. Esa sería la ecuación química de un equilibrio. ¿Qué es el hecho destacable aquí? ¿Por qué se llamaría esto equilibrio heterogéneo? Porque las sustancias están en distintas fases. Por ejemplo, el carbono está en estado sólido y el azufre y el sulfuro de carbono en estado gaseoso. La constante de este equilibrio, en función de las concentraciones, su expresión sería así. Y esto es un dato novedoso que no nos dio tiempo de dar en clase. Son esos flequitos que quedaron. Porque, tú dices, ¿y dónde está la concentración del carbono? La concentración del carbono permanece constante. Los sólidos y los líquidos puros no intervienen en las expresiones de las constantes de equilibrio, por la simple razón de que su concentración no varía. Si disminuye la cantidad de sustancia, también disminuye el volumen de esa sustancia y ese cociente permanece constante. Entonces se incluye dentro del valor de la constante. Un ejemplo, este sí lo vimos en clase para explicar por qué el equilibrio químico era dinámico, pero miren la cuestión. El carbonato de calcio se descompone por calor en óxido de calcio y dióxido de carbono. Bueno, pues si yo tuviera que poner la constante de este equilibrio, de este segundo equilibrio, la K sub C sería simplemente la concentración de dióxido de carbono. Para que lo entiendan, si ponemos todas las sustancias, el óxido de calcio, el CO2 y el carbonato de calcio, estas dos sustancias, al ser sólidos, su concentración permanece constante y solo nos queda que la constante de equilibrio en función de las concentraciones solo depende de la sustancia en estado gaseoso. Igual que y la K sub P, pues sería simplemente la presión parcial del CO2. No interviene ni el óxido de calcio ni el carbonato de calcio. Para apuntar esta idea y meterla ya en el disco duro de nuestras cabezas, nosotros simbolizamos los estados de agregación con estos simbolitos al lado de la sustancia. Sólido, líquido, gaseoso y disuelto. ¿Recuerdan? Acuoso. Se puede poner con C o con Q. Pues en las expresiones de las constantes, los sólidos y los líquidos puros no intervienen. Recuerden eso. Equilibrios heterogéneos. Vale. Los equilibrios heterogéneos, un campo muy importante de ellos son toda la fenomenología de las sales en disolución, porque tienen mucha aplicación industrial. Y entonces nos vamos a centrar en la solubilidad de sales, que en la EBAU, en estos últimos años, siempre suelen poner alguna preguntita. ¿Qué es una sal?
un compuesto iónico. Por ejemplo, la sal por excelencia, hasta el punto que se llama sal común, el cloruro de sodio. El cloruro de sodio en condiciones estándar es un sólido cristalino. Si nosotros ese compuesto lo introducimos en agua, se disuelve. El agua es un disolvente polar que tiene la capacidad de disolver a los compuestos iónicos. Imagínense la peliculita microscópica, el sodio rodeado por el ion sodio, por moléculas de agua, por el lado del oxígeno, y el ion cloruro rodeado de moléculas de agua, por el polo positivo, el de los hidrógenos. Tendríamos esta situación aquí, a nivel microscópico. Claro, los iones requieren una cantidad de moléculas de agua que las rodeen, y eso se llaman iones solvatados. Esto es el acto de estar disuelto. Si añadimos mucha sal, llegará un momento en el que no haya tantas moléculas para solvatar a los iones. Y tendremos esta situación. Se forma lo que se llama en términos químicos un precipitado. Esto quiere decir que aquí la situación está parada. No, microscópicamente puede ocurrir que haya iones que todavía precipiten, pero el número de iones que lo hagan se iguala con el de aquellos iones que abandonan la red cristalina y se disuelven. Macroscópicamente nosotros veremos ese precipitado ahí que está siempre en la misma cantidad. Si nosotros agitamos, dejamos que repose, vuelve a formarse la misma cantidad de precipitado. La única manera de disminuir esta cantidad de precipitado es o añadiendo más agua, que no es el caso, o variando la temperatura, que sería aumentando la temperatura, se podría disolver más precipitado, pero a una temperatura constante, esta es la situación. La cantidad de sal que hay aquí es significativa. Cuando nosotros tenemos un precipitado, quiere decir que ya aquí está disuelta la mayor cantidad de sal posible en una determinada cantidad de disolvente. Supongamos que esto es 1 litro de agua. Pues aquí tenemos la máxima cantidad de cloruro de sodio que puede haber en 1 litro de agua. Cuando se alcanza ese estadio, se dice que hemos construido o tenemos una disolución saturada. Esto es que posee la máxima cantidad de soluto disuelto a una determinada temperatura. Esto nos lleva a un concepto que se relaciona con la disolución saturada, que es el concepto de solubilidad. Se simboliza con una S pequeña. ¿Qué es la solubilidad? La máxima concentración posible que puede darse en una determinada disolución. La solubilidad es una característica de cada sal, partiendo de la base de que el disolvente siempre va a ser el agua. La solubilidad sería la concentración de esa disolución saturada. La solubilidad se puede expresar en moles por litro o en gramos por litro, o como suelen ser sales muy insolubles, en miligramos por litro. Eso es la solubilidad de una sal. Podríamos definirlo así: la concentración de la disolución saturada. La máxima concentración que se puede alcanzar. ¿Cómo se expresaría el equilibrio de solubilidad de una sal? Seguimos con el ejemplo del cloruro de sodio. Pues tendríamos el cloruro de sodio que al disolverse origina los iones sodio y cloruro. Iones cloruro. Por cada unidad de cloruro de sodio se originan sendas unidades de ion sodio y ion cloruro. Si tenemos 1 mol de cloruro de sodio, tenemos 1 mol de iones sodio y 1 mol de iones cloruro. Si están en estado sólido, están empaquetados. Si todo este mol está disuelto, tendríamos 1 mol de iones sodio disuelto y 1 mol de iones cloruro disuelto. ¿Cuál es la solubilidad del cloruro de sodio? No lo sé. S moles por litro. Pero eso me indica cuál va a ser la solubilidad de estos iones. ¿Cuántos moles por litro caben disueltos en agua del cloruro de sodio? Lo indica su valor de solubilidad, S. Pero puedo deducir cuántos moles por litro caben de iones sodio. Pues los mismos, S
y de iones cloruro S. Si tuviésemos otra sal, por ejemplo, el fluoruro de calcio tiene un par de aspectos diferentes. Uno de ellos es, su fórmula es distinta. Aquí la relación entre iones es 1 a 1, aquí es 1 a 2, porque se forma por el empaquetamiento de iones calcio divalente, con doble carga positiva, y por cada ion calcio hay 2 iones fluoruro. La solubilidad del fluoruro de calcio, S, indica que los moles por litro de iones calcio que cabrían en una disolución saturada de fluoruro de calcio sería S, la misma relación, pero de iones fluoruro sería 2S. Y ahora aquí vamos a las constantes de equilibrio. Las constantes de estos equilibrios, las K sub C, en función de las concentraciones, pues sería el producto de las concentraciones de los productos partido del producto de las concentraciones de los reactivos. Pero los reactivos son sustancias sólidas que no intervienen en la expresión de la constante. Las constantes de estos equilibrios solo intervienen los iones. El segundo término, los productos. Para el cloruro de sodio sería esta expresión y para el fluoruro de calcio sería esta otra expresión. Y estas constantes de equilibrio, que serían K sub C, como son particulares para la solubilidad de sales, se les llama así, KPS, y eso se denomina producto de solubilidad. Son las constantes de los equilibrios de solubilidad. El producto de solubilidad se expresa KPS o también en muchos libros K sub S. Y es una característica de las sales. Por ejemplo, podíamos ver aquí, ahora que tengo, la solubilidad del cloruro de plata es 1,8 por 10 elevado a menos 10. El producto de solubilidad, pues se pondría así. El producto de solubilidad del cloruro de plata, AgSl, es 1,8 por 10 elevado a menos 10. Las sales que intervienen en este tema tienen productos de solubilidad muy pequeños, son sales con muy poca solubilidad y a esas sales se les llama sales insolubles. Este es el primer aspecto teórico del tema. Vamos a dejarlo aquí para en la siguiente clase abordar un ejercicio numérico.